Bueno, vamos a hablar de la ley de Ohm, que ya hablamos en otro vídeo cuando estuvimos viendo lo que era diferencia de potencial o tensión. Y si recordáis, la ley de Ohm estaba formada por tres fórmulas, como era la intensidad de la corriente eléctrica, que era igual a la diferencia de potencial dividido entre la resistencia que existía en ese circuito o que había en ese circuito, la resistencia que era igual a la diferencia de potencial o tensión dividido entre la intensidad y la tensión o diferencia de potencial que era igual a la resistencia existente en ese circuito multiplicado por la intensidad que circulaba por él. Bueno, y dijimos que estas tres fórmulas de la ley de Ohm, luego al llevarlas a la práctica a un circuito y si lo comprendíamos bien, pues eso nos iba a permitir analizar toda clase de circuitos que nos encontremos, con menos dificultad. Bueno, y que también para entender estas tres fórmulas, pues evidentemente lo primero que hay que ver es qué son cada una de las magnitudes de las cuales forman parte cada una de las fórmulas de esta ley de Ohm. En el vídeo anterior, cuya cabecera está al final de este vídeo, vimos lo que era diferencia de potencial. Ahora vamos a ver otra magnitud, que es la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Y qué es intensidad de la corriente, la intensidad de la corriente eléctrica? Bueno, la intensidad de la corriente eléctrica, la cantidad de electrones o el flujo de electrones o cargas que recorren un conductor. O mejor dicho, la cantidad de corriente que circula por un conductor en una unidad de tiempo, en un segundo. Tenemos aquí dos potenciales, V sub A y V sub B, que al ponerles en contacto eléctrico a través de este conductor nos va a generar una corriente eléctrica, nos va a generar una intensidad. Aquí vemos que esa intensidad pues la genera en el movimiento de electrones o de iones tanto positivos como negativos que circulan por este conductor en una unidad de tiempo que es en un segundo. Eso sería la intensidad. Vamos a verlo con un símil hidráulico. Tenemos aquí dos depósitos con diferente nivel de agua, que al ponerles en contacto a través de esta conducción, pues como sabéis, se generaba una corriente, de agua, se generaba, por lo tanto, un movimiento, un caudal de agua de tantos litros por segundo, tantos litros por segundo. Si nosotros tenemos aquí otra vez, tenemos aquí este depósito que tiene una diferencia de nivel y les ponemos en contacto a través de esta conducción. Esa diferencia de nivel, como sabéis, generaba una corriente de agua. Y que esa corriente de agua pues iba a generar dos tipos de magnitudes. Una era la velocidad con la cual circulaba ese líquido a través de este conductor, que al mayor diferencia de potencial, mayor velocidad, que también otra de las cosas que asemejábamos la diferencia de potencial era la velocidad con la cual circulaba un líquido a través de los depósitos que tenían distinto nivel. Contra mayor nivel, mayor velocidad iba a bajar ese líquido. Y en este caso, pues también tenemos aquí esta diferencia de nivel que va a generar este caudal de agua, es decir, va a generar los litros por segundo. Pero si nosotros aumentamos esta diferencia que tenemos aquí de nivel, la aumentamos, por ejemplo, en este otro ejemplo, le aumentamos esa diferencia de nivel, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al aumentar esa diferencia de nivel, lo que va a ocurrir es que la velocidad con la cual va a circular este líquido a través de esta conducción va a ser mayor. Mayor nivel, pues mayor velocidad. Mayor velocidad va a circular este líquido a través de este conductor y también eso va a dar lugar también a que haya mayor cantidad de caudal de agua, es decir, mayor cantidad de litros por segundo. Vamos a ver el ejemplo en otras magnitudes, como por ejemplo tenemos aquí dos
dos calderines de aire, los cuales están a distinta presión, uno a 80 bares y el otro a 40 bares. Si les ponemos en contacto a través de una conducción, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues como sabéis, pues el que tiene menos presión absorbe aire del que tiene más presión hasta que ambas se igualan. Con lo cual, esta diferencia de presión pues, va a generar una corriente de aire, como sabemos, va a generar una corriente de aire. ¿Qué ocurre si nosotros, como es en este caso, pues aumentamos la diferencia de presión de aire entre los dos calderines? El que está aquí a 80 le subimos a 100, con lo cual la diferencia de presión entre un calderín y otro va a aumentar y por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la velocidad con la cual va a circular el aire a través de esta conducción va a ser mayor y también la cantidad de aire, como tenemos aquí la cantidad de caudal de aire, la cantidad de aire por segundo que va a circular a través de esta conducción. Es decir, va a aumentar, un dato importante, el caudal o la intensidad de aire entre un calderín y otro calderín. Tenemos aquí otro ejemplo, como son dos cuerpos que tienen distinta temperatura, que como sabemos del vídeo anterior, pues al ponerles en contacto a través de una conducción térmica va a generar una corriente de calorías en esa conducción térmica, es decir, iba a generar un caudal de calorías por segundo, calorías por segundo. ¿Qué ocurre si nosotros aumentamos esa diferencia de temperatura entre estos dos cuerpos? El que tiene 80, como tenemos aquí, le aumentamos a 100 calorías, por lo cual lo que va a ocurrir es que la diferencia de temperatura entre ambos cuerpos va a ser mayor y por tanto la cantidad de calorías o el caudal de calorías que va a circular por esta conducción pues va a aumentar. Va a aumentar, es decir, la cantidad de calorías por segundo que pasa por esta conducción va a aumentar. Bueno, volvamos a lo nuestro, que es la electricidad. Y tenemos aquí dos potenciales eléctricos, un potencial positivo de 40 voltios y otro potencial negativo, una zona de potencial negativo donde existen iones, unos iones negativos en otros iones positivos, donde existe una temperatura, o donde hay una temperatura, no, un potencial de 80 voltios, 40 voltios y 80 voltios. Si les ponemos en contacto eléctrico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, pues bueno, se va a generar una corriente eléctrica, ya que en una tenemos iones negativos y en otra tenemos iones positivos. Se va a generar una corriente de electrones, es decir, se va a generar un caudal de electrones, se va a generar un caudal de electrones y una diferencia de potencial. La diferencia de potencial es la suma algebraica de ambos potenciales, que sería 120 voltios. Pues bueno, esta diferencia de potencia de 120 voltios va a generar una corriente de electrones o un caudal de electrones por segundo pues determinado. Pero si nosotros aumentamos esa diferencia de potencial, por ejemplo, la zona donde tenemos iones positivos o el polo positivo, como lo queráis denominar, y este sería el polo negativo, el polo positivo, pues aumentamos su potencial a 100 voltios, aumentamos su potencial. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la diferencia de potencial entre ambas zonas, negativa y positiva, también va a aumentar. La diferencia de potencial, su suma algebraica, serían de 140 voltios. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que si les ponemos en contacto eléctrico la corriente de electrones entre el potencial negativo y el potencial positivo, pues va a aumentar y por tanto va a aumentar el caudal de electrones, va a aumentar el caudal de electrones, es decir, va a aumentar la cantidad de electrones por segundo, es decir, va a aumentar su intensidad. Bueno, pues nada, continuemos con... Bueno, aquí tenemos otra vez, volvemos otra vez al símil hidráulico, pues para explicar dos cosas. Por ejemplo, tenemos aquí dos depósitos que tienen, como vemos, distintos niveles de líquido, de agua. Venga, vamos a decir que es agua. Distintos niveles de agua que al ponerles en contacto a través de una canalización, pues va a generar, como sabéis, una corriente de agua. Va a generar, y esta corriente de agua que tenemos aquí en este caso, pues va a activar o va a hacer que este molino pues empiece a dar vueltas. Pues a una determinada velocidad. Esa velocidad, ¿quién la establece? Pues la establece la diferencia de nivel, porque la diferencia de nivel va a establecer la velocidad con la cual va a circular este corriente de agua de un depósito a otro, y también el caudal, la cantidad de litros por segundo que van a circular por esta conducción, lo que va a determinar pues que este molino pues gire más deprisa, más despacio. En este caso pues
como hemos aumentado la diferencia de nivel entre los dos depósitos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir dos cosas. Primeramente, pues que la velocidad con la cual va a bajar esta conducción de agua, pues va a aumentar. Y por lo tanto también va a aumentar su caudal, es decir, va a aumentar la cantidad de litros por segundo que va a circular por toda esta conducción. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir con este molino? Pues que va a girar pues más deprisa, ¿eh? Mayor diferencia de nivel, pues más deprisa pues va a generar este molino, es decir, la mayor velocidad y mayor caudal de agua va a producir una mayor velocidad de circulación pues de las paletas de este molino hidráulico. Bueno, sigamos adelante y pasemos al siguiente asunto, que es, por ejemplo, pues llevándolo otra vez al símil eléctrico. Tenemos un símil eléctrico, tenemos aquí una zona que tiene un potencial de 20 voltios, y otra zona que tiene un potencial, por ejemplo, de 80 voltios. De 80 voltios. Por lo tanto, existirá una diferencia de potencial, existirá una diferencia de potencial de 60 voltios, la famosa suma algebraica. ¿Qué es lo que va a ocurrir si tenemos aquí un potencial de 20 y otro de 80? Pues que se va a generar una corriente eléctrica, como todos sabemos. Bueno, en el símil hidráulico pusimos un molino, aquí vamos a poner una lámpara que genera luz. ¿Qué es lo que va a generar? Pues que va a generar una cantidad de cargas por segundo a través de este conductor, esta diferencia de potencial. Y dijimos también que también, en este caso, los electrones a mayor diferencia de potencial, por mayor velocidad iban a circular los electrones a través del conductor. La diferencia de potencial existente entre los puntos también la asemejábamos o se traducía posteriormente en que estos electrones iban a circular a una velocidad mayor o menos dependiendo de esa diferencia de potencial. Por lo tanto, estas cargas, porque no sabe, estas cargas que van a circular por este conductor, pues van a circular a una determinada velocidad. Y también esa determinada velocidad pues va a determinar también una cantidad de cargas o electrones, por segundo, es decir, va a determinar una intensidad. Esa intensidad o esa corriente, debido a esa cantidad de cargas que atraviesa esta lámpara y también la velocidad con la cual atraviesa esta lámpara los electrones, pues va a generar una determinada se va a traducir en la lámpara en una determinada cantidad de energía lumínica. Si nosotros aumentamos la diferencia de potencial, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues parecido al símil hidráulico, si aumentamos la diferencia de potencial, pues aumentando en este caso el potencial en esta zona que es de 100 voltios, pues la diferencia de potencial entre este punto y este otro punto va a aumentar a 80 voltios. ¿Qué se va a traducir? Pues se va a traducir en dos cosas, se va a traducir en que la velocidad con la cual los electrones van a circular a través del circuito va a ser mayor y también el caudal de electrones, es decir, la cantidad de cargas o electrones por segundo que van a circular por este circuito y que van a atravesar esta lámpara, pues va a aumentar. Con lo cual, al aumentar la velocidad y al aumentar el caudal, en esta lámpara se va a traducir en que ese mayor caudal y esa mayor velocidad en la lámpara se va a transformar. Se va a transformar en una mayor cantidad de energía luminosa. Mayor cantidad de energía luminosa, mayor intensidad, mayor cantidad de energía luminosa. Por lo tanto, la diferencia una cantidad de energía luminosa. Por lo tanto, la diferencia de potencial o tensión, la diferencia potencial o tensión existente entre dos puntos, una cosa muy importante, que no se va a repetir en todos los circuitos eléctricos que veamos, pero bueno, eso más adelante se verá. La diferencia de potencial o tensión existente en un circuito siempre es directamente proporcional a la cantidad de cargas que circulan por ese circuito, a la cantidad de cargas por segundo que circulan por ese circuito eléctrico. O mejor dicho, la diferencia de potencial o tensión es directamente proporcional siempre a la intensidad que va a generar esa diferencia de potencial o tensión en ese circuito. ¿De acuerdo? Y aquí lo vemos, mayor diferencia de potencial, pues mayor cantidad de cargas por segundo que va a circular por ese circuito eléctrico. Bueno, y la cantidad de cargas que circulan
la cantidad de cargas o electrones que circulan por un conductor en unidad de tiempo, que en un segundo se denomina intensidad de la corriente eléctrica. Intensidad de la corriente eléctrica. El símbolo de la intensidad de la corriente eléctrica es I, la I latina mayúscula. La I latina mayúscula es el símbolo de la intensidad de la corriente eléctrica. También la intensidad de la corriente eléctrica se puede denominar, como he dicho yo, la cantidad de cargas o electrones que pasan por un circuito en una de tiempo, la cantidad de coulombios. Acordaros, bueno, si habéis visto el vídeo de la diferencia de potencial, también vimos o hicimos referencia a lo que es carga eléctrica. Las cargas eléctricas también tenían una unidad. Las cargas eléctricas existentes en una zona, la cantidad de cargas eléctricas que era inmensa. Había una zona, no me acuerdo la cantidad, pero eran a la 18, pues era el coulombio. El coulombio, la unidad de carga eléctrica, es decir, la unidad de carga existente en esa zona, se representa con la letra Q mayúscula, su unidad era el coulombio. Y el coulombio y la cantidad de coulombios por segundo que también circulan por ese conductor, también se denomina intensidad de la corriente eléctrica. Intensidad de la corriente eléctrica, que su unidad, vuelvo a repetir, es la letra I mayúscula. Y el símbolo es la letra I mayúscula, ¿de acuerdo? Y la unidad es el amperio. La unidad es el amperio, cuyo símbolo es la letra A mayúscula. Y se mide con un aparato denominado amperímetro. Amperímetro, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué es el amperímetro? El amperímetro, pues para que os quede bien, se os quede bien reflejado, pues es muy parecido pues, al contador de agua de una vivienda. En nuestras viviendas pues tenemos un contador de agua en el cual, pues, no el registro del agua. Una cosa es el registro, que nos va registrando la cantidad de litros por segundo que hemos consumido durante un determinado tiempo, sino el reloj. Si nosotros, sobre todo en los contadores antiguos, levantamos la tapa, vemos que hay una escala graduada y una aguja, ¿no?, que nos va a indicar en ese momento la cantidad de agua que está consumiendo nuestra vivienda. Vamos a suponer que es ese tipo de contador de agua. Tenemos aquí un depósito que viene una cantidad de litros por segundo y esta aguja lo que nos va a indicar por la cantidad de litros por segundo que está entrando esta vivienda, que va a depender por lo que está consumiendo esta vivienda. Si por ejemplo tenemos abiertos todos los grifos, el grifo de la lavadora, etcétera, o la ducha, tal, pues nos va a indicar una cantidad de litros por segundo que está entrando esta vivienda y por lo tanto el consumo de esta vivienda. Si cerramos todos los grifos o la mitad de los grifos que hemos abierto, pues esta aguja pues va a disminuir, es decir, que va a indicar menor cantidad de litros por segundo que están entrando en esta vivienda, es decir, menor intensidad de agua. Por lo tanto, el contador de agua pues se asemeja mucho al amperímetro y para que pueda realizar su función, ¿qué es lo que hacemos? Pues la conducción donde está suministrando agua a esa vivienda la cortamos y colocamos un amperímetro, pues obligamos a que toda la corriente de agua que vaya a entrar en esa vivienda pues pase por este contador de agua y por lo tanto nos puede registrar su consumo. Pues el amperímetro, pues lo mismo, el amperímetro le conectamos. Por ejemplo, queremos saber lo que consume la cantidad de electrones por segundo o la cantidad de amperios que está atravesando esta lámpara eléctrica. Queremos saberlo, entonces, ¿qué hacemos? Pues, realizamos aquí un corte y colocamos aquí un amperímetro. Pues ¿para qué? Pues para que la corriente eléctrica que viene por aquí va a atravesar esta lámpara, también atraviese el amperímetro y el amperímetro nos indique pues la cantidad de amperios que está consumiendo o que está atravesando esta lámpara eléctrica. ¿De acuerdo? Esta conexión, como veremos, es una conexión en serie. Conexión en serie. Y le podemos colocar aquí y también le podemos colocar en el otro lado. Porque muchas veces igual vais a ver que está conectado al otro lado. Que está conectado al otro lado, vemos que está conectado al otro, a ver si lo vemos, ahí, que vemos que está conectado al otro lado de la lámpara, da igual conectarlo en este lado o este lado de la lámpara, va a realizar la misma medición, nos va a indicar la cantidad de amperios que está atravesando o que está consumiendo, como lo queramos ver, consumiendo esta lámpara eléctrica pues para transformarlo en una energía luminosa. Y se dice que está conectado, tanto en el caso anterior como en este otro caso, es conectado en serie. ¿Os acordáis en el anterior vídeo
cuando estuvimos hablando de la diferencia de potencial, que para que lo conectábamos, el voltímetro lo conectábamos en paralelo. En paralelo, que como se conectaba, pues una punta la conectamos a un extremo de la lámpara y la otra punta la conectamos a otro extremo de la lámpara con el fin de saber la diferencia de potencial o tensión que en este momento tenía esa lámpara. Esto sería conexión en paralelo. Lo conectamos en paralelo. Mientras que el amperímetro lo conectábamos en serie. Tanto en este caso como el anterior que hemos visto, lo conectamos en serie. Bien, anterior a la carga en la cual nosotros queremos medir la cantidad de corriente que va a atravesar o que va a consumir, anterior o posteriormente. Y bueno, y para acabar, pues tenemos aquí la intensidad de la corriente eléctrica, cuyo símbolo es la letra I mayúscula, la unidad es el amperio, se mide con un aparato llamado amperímetro, y luego que también tiene múltiplos y submúltiplos, igual que en su momento cuando vimos la diferencia de potencial o tensión, pues tiene múltiplos como el kiloamperio y el megaamperio. Bueno, esto es, a no ser que sea esto muy alta o aparatos de muy alto consumo, motores industriales que consumen una barbaridad, pero vamos a encontrar kiloamperios, incluso megaamperios, igual nos podemos ocultar. Pero bueno, en la electricidad electrónica normal que nosotros va a ver, más bien vamos a encontrar lo que son o bien amperios, o bien en electrónica, en el mundo de la electrónica, nos vamos a encontrar, a ver si se ve bien, miliamperios, Bien, nos vamos a encontrar en miliamperios, cuyo símbolo es la letra, bueno, esto lo he dicho anteriormente, los múltiplos, pues el kiloamperio, pues es K y la letra mayúscula, que es igual a 1000 amperios, y el megaamperio, que es el megaamperio, que es la letra M mayúscula y la A mayúscula, la M de mega y la A de amperio, que es igual a 10 a la 6 amperios. Los submúltiplos, pues tenemos, como he dicho anteriormente, el miliamperio. El miliamperio, que es la letra M minúscula y la A mayúscula, que representa al amperio. La letra mayúscula que representa al amperio, que es igual a 10 a la menos 3 amperios. Y el microamperio, que es la letra mu, griega mu, y la A mayúscula, la letra mu y A mayúscula, que es igual a 10 a la menos 6 amperios. Bueno, el miliamperio, pues sí que se suele usar tanto el amperio como el miliamperio. Vais a ver que son las dos magnitudes que más vais a ver dentro de lo que es la intensidad de la corriente eléctrica. Son las dos magnitudes que vais a ver, amperios y miliamperios. Microamperios se suele ver igual que en el caso de la diferencia de potencial por ejemplo, pues en telecomunicaciones, en antenas. En antenas de comunicación, pues nos vamos a encontrar con esta magnitud, del microamperio. Pero las que más vamos a ver son estas dos, amperios y miliamperios.